esto es una cuestión de capacidad de información. Nosotros tuvimos que armar este laboratorio de biología molecular que no existía acá en San Rafael y se armó con una determinada cantidad de expectativa, digamos, de hasta cuántos testeos podíamos hacer por día. Aproximadamente nosotros estamos haciendo unos 200 testeos por día. Pero ¿qué pasa? Estamos con más hisopados por día, porque han aumentado mucho los casos, porque las consultas aumentan mucho, porque San Rafael además recibe alvear y malargüe, y no es sencillo aumentar la capacidad de información. Entonces, ¿qué nos hemos planteado? Ante este aumento de casos, primero que ya veíamos cómo se venía, el Hospital Chestacó adquirió una nueva centrífuga refrigerada, que es un equipamiento esencial para esto, no se puede hacer si no está refrigerada. Es de un altísimo costo. Tenemos una, adquirimos hace 45 días otra, y la pagamos, y no la recibimos. Es decir, después de 45 días, esto viene de Buenos Aires y llegó el jueves de la semana pasada llegó, y cuando abrimos la caja no era lo que correspondía. Entonces tuvimos que devolverla y estamos esperando eso. Con eso vamos a más o menos, como es para 24, igual que la que tenemos, más o menos nos permitiría casi duplicar la cantidad de informes diarios. Pero ante la eventualidad nosotros lo que hemos tenido que hacer es dar prioridades. ¿Y cómo manejamos las prioridades? Las prioridades, primero que nada, son los enfermos internados, San Rafael, alvear y malargüe, internados como sospechosos, no como positivos, que puede haber un positivo que tiene un test más viejo y se complicó y tuvimos que internarlo. No, hay muchos pacientes que ingresan ya complicados sin haber sido hisopados antes, vienen desde sus casas. Esos pacientes que los tenemos internados como sospechosos nos consumen a cualquiera de las instituciones de salud el doble de camas, porque nosotros los positivos, cuando digo nosotros decimos cualquiera de las instituciones, los positivos podemos poner de a 2 en las habitaciones, porque ya son positivos, pero los sospechosos tienen que ir de a 1 hasta tantos tengamos el resultado, porque no podemos saber quién es positivo y quién es negativo. Entonces, cuando ya se confirma si es positivo, van de a 2, y si es negativo, se van a otro servicio, ¿sí? Entonces, la prioridad absoluta para la administración de camas son los enfermos internados. El segundo en la lista de prioridades es el personal de salud, porque nosotros necesitamos saber que ese personal puede estar o no contagiado, pero además necesitamos que no nos contagie pacientes o que vuelva a trabajar, porque estamos limitados en el número. Y después las fuerzas de seguridad, y después todos los códigos verdes. Lo que nosotros llamamos códigos verdes son el que está cursando una angina, un resfrío común con un poco más de sintomatología, pero está en su casa. E indudablemente a esa persona sí la vamos a tener que ir dejando. Pero además hemos detectado en el último tiempo, y cuando se han ido abriendo fronteras en el país, que hay algunas que no están tan abiertas, y les están pidiendo a las personas que necesiten movilizarse o volver por cuestión de estudio o de trabajo, les piden una PCR negativa de 48 horas. Esto lo pueden ver en todos lados. ¿Qué pasa? Esa gente va al hospital también. Entonces, no está de ninguna manera dentro del listado de prioridades, porque primero porque no tienen criterio de hisopado. Eso, el pedir las PCR negativas no está dentro de nuestras guías, porque en nuestras guías hisopamos a quienes tienen síntomas. Entonces esa gente debería concurrir a otro lado, pero por ahí los costos se lo impiden, ¿sí? Ese es el problema. Y lo otro que hemos visto, que ya lo dijo el doctor Freidenberg, es que hay gente que se queja, o sea, nos llegan las quejas a nosotros de que nadie los está siguiendo y han sido informados como positivos. Si hay algo que epidemiología del Hospital Chestacó sigue, son los positivos. Por ahí puede que algún negativo o algún no concluyente esté un poquito más
relegado en cuanto a los llamados telefónicos. Pero los positivos se siguen. Entonces, cuando uno ahonda en la investigación, resulta que han sido hisopados en lugares privados, en laboratorios privados. Y a nosotros pueden, si ese laboratorio hizo las cosas correctamente, está informado en CISA, pero no está informado de epidemiología. Nosotros no nos figura, no lo vamos a llamar nunca, es que no lo vamos a llamar nunca, claro. Entonces lo que decía el doctor Freidenberg es así, es decir, no sé si los laboratorios lo están haciendo, pero por lo que a mí me dicen sí, que es que van y se hisopan, sino una orden médica, como decía el doctor Freidenberg. Esto es un acto de un diagnóstico médico, entonces tienen que ir con un pedido de hisopado de un médico particular. Vos podés ir a un consultorio y decirle, mira, estoy con síntomas, no tengo que viajar, necesito una PCR negativa, de la causa que sea, pero te tienen que hacer la orden, porque si llegás a ser positivo, ese médico es el que te tiene que seguir, y ese médico es el que te tiene que indicar quiénes son tus contactos estrechos, que se tienen que aislar, que no tienen que seguir contagiando gente. Ese es el médico que te tiene que preguntar todos los días si te apareció algún otro síntoma, si te falta el aire, si le podés bajar la fiebre, si te aparece algún criterio de internación, y darte el alta. ¿Sí? ¿Cuál es la situación en cuanto a los respiradores y a la cantidad de pacientes críticos que están? Y por otro lado, también cuál es la situación de quirófanos en general, porque sabemos que por un lado se hagan los controles, que la gente no se deje estar y demás, pero no se consigue un turno en el hospital para una operación de vesícula y demás. Bueno, nosotros tenemos, a ver, por la primera parte, nosotros hoy en camas críticas tenemos el 40% de ocupación de COVID con ARM. Y los demás, tenemos un par de pacientes más que no son COVID y que hay uno que está en ARM y otro que no. Total, la ocupación de camas críticas entre COVID y no COVID hoy es el 60% de nuestra terapia. Y sí tenemos mucha gente internada en sala común con requerimiento, no, sin respirador, con requerimiento de oxígeno, pero no con respirador, que es una respiración invasiva. En este caso estamos mitad y mitad. Digamos, tenemos más o menos unos 30 pacientes confirmados positivos, internados, y alrededor de otros 20 sospechosos. Pero como les decía recién, los sospechosos esos 20 me ocupan 40 camas, que es mucho. Entonces, a medida que nos van saliendo, vamos reubicando esos pacientes como para poderlo, digamos, desocupar las camas o juntarlos. Y el tema de la cirugía, no hay cirugías programadas, está prohibido por el Ministerio desde hace ya 60 días por lo menos. Primero bajaron la cuota de cirugías, primero permitían hacer el 30% de lo histórico, después el 15%, y ahora no hay cirugías programadas, salvo la urgencia y lo oncológico. Lo oncológico se dan los turnos, todo. ¿Pero qué tal la cantidad de positivos, el porcentaje de positivos al momento de los informes diarios que lo vemos? Mira, esto mientras aumente la cantidad de positivos, va a aumentar la demanda de camas. Lo que pasa es que viene un poco más retardado. Vieron que por ahí había días que no hubo un par de casos nada más. Bueno, eso también se notó en la internación, días después. Y cuando empieza a aumentar el número de casos diarios, después viene el aumento de requerimiento de internación, después viene el pico del requerimiento de camas críticas, y después viene el pico de los óbitos, de los fallecimientos. Esa es la secuencia, más o menos. Doctor Muñoz, vaya lo que nos decía el experto epidemiólogo que vino a San Rafael hace unas semanas atrás, hace un tiempo atrás, que recuerdo que a nosotros en el programa nos comentó que el pico que se esperaba era para fines de octubre y hasta mediados de noviembre. ¿Ustedes, digamos, creen que esto se está dando, que no se va a dar? ¿Qué proyección hacen al respecto? Y la otra pregunta que le tengo que hacer es,
y se lo hago a los dos, una opinión personal, que digo, esto va en sintonía con esta apertura para el turismo, esto no puede llegar a complicar la situación, dado cuenta de estas cuestiones que tiene el hospital y el trabajo que se hace para realmente detectar, dar el resultado en tiempo y forma, digo, ¿esto no complicaría la situación? ¿Es un buen momento? Mirá, más de lo que se ha hecho en este país restringiendo todo y estamos en el 5.º lugar en contagio en el mundo, yo creo que más de esto no, más no se puede complicar, seguro. De todas maneras, yo estaba leyendo un trabajo ayer o antes de ayer, un trabajo que han hecho en Europa a propósito de que ahora ellos, pasaron su verano. Hay un trabajo bastante interesante donde dice que 5 a 7 días seguidos por arriba de los 30 grados disminuye la infectividad del virus en un 90%. Entonces es muy probable que a ellos les haya pasado eso, de que se les cayó y ahora están otra vez cuando empiezan a disminuir las temperaturas allá, pues ellos están entrando en otoño. En otoño empiezan a tener más casos. Y bueno, ahora a nosotros tarde o temprano nos pasa lo que le pasa al resto del mundo. Eso es más o menos así. Ahora, si nosotros nos mantenemos con temperaturas altas, como es la costumbre en esta época, y si ese trabajo es cierto y aplicable, creemos que no va a subir mucho el número de casos, por lo menos por lo que dice allí, pero esto es impredecible. ¿Y en este momento se está cumpliendo lo que decía? Nosotros estamos con un promedio de casos más o menos entre 40 y 50 casos diarios desde hace varios días, y eso es más o menos. Todavía nosotros no tenemos temperaturas sostenidas de tener 5, 6, 7 días por arriba de 30 grados, pero creemos que va a pasar en noviembre. ¿Sí? Doctor, ¿se considera positivo a los convivientes de un caso positivo, verdad? ¿Es correcto? Epidemiológicamente sí. Bien. Si tienen síntomas. Si tienen síntomas, claro. Si tienen síntomas. Claro. ¿Qué pasa con los contactos directos? ¿No? El contacto estrecho, que es el contacto estrecho que puede ser familiar, puede ser laboral, puede ser de montones de causas. El contacto estrecho, si no tiene síntomas, no es positivo, no se lo considera. Si tiene síntomas, requiere un hisopado. Claro, pero sí, si ese hisopado da negativo, el contacto estrecho se tiene que mantener aislado al mismo tiempo que el positivo. Por ejemplo, si vos estuviste trabajando sin protección con una persona a menos de 1,5 metros, 2 metros, ya se considera que la distancia tampoco es importante, pero si vos estuviste sin protección, la otra persona, y resulta positiva, y vos dentro de las 48 horas previas al inicio de los síntomas de este paciente estuviste en tu contacto estrecho, vos sos considerado contacto estrecho. ¿Sí? Si vos te haces un hisopado y te da negativo, lo mismo tenés que seguir aislado los 14 días del positivo. Lo mismo, porque te puede aparecer los síntomas 2 días antes de que se te cumplan los 14 días.